Bueno, vamos a dar inicio al siguiente, a la práctica número 3 para hoy sábado. El objetivo que persigue esta ya es distinto. Las otras fueron pronunciarse a priori. La segunda fue confrontar los hechos descritos con los hechos escritos por la documental clínica. Y esta, vamos a encaminarnos a buscar qué es lo que tiene que contestar el dictamen, qué es lo que tiene que decir el dictamen, por qué se necesita en este conflicto de la atención médica, por qué se necesita que participe un perito y qué es lo que estamos buscando, qué se hizo bien o si se hizo bien qué. El primer caso, el ejercicio A, es un paciente del género femenino de 70 años de edad al momento del acto reclamado, con antecedentes de infecciones recurrentes de vías urinarias, cirugía oftálmica, tabaquismo desde los 16 hasta los 64 años, con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica que requería apoyo de oxígeno por razón necesaria. El 15 de octubre del 2016 en Pachuca, en Hidalgo, cayó de su propia altura, afectándose la extremidad inferior izquierda. Fue atendida inicialmente en ese estado y referida al Hospital Central Norte de su servicio de salud, donde la refirieron al Hospital Central Sur de su servicio de salud, por fractura con minuta de tercio distal de tibia y peroné izquierdos, A.3, A3.3.3, B de Weber en peroné. Así lo describió ella en su queja. Estabilizada y sometida el 26 de octubre a reducción abierta y fijación externa con fijador y enclavijamiento de peroné. Exacerbada su infección de vías urinarias, así como la persistencia de dolor o inflamación en la extremidad afectada, la izquierda, se le transfirió a medicina interna, donde se le propuso recolocación de fijador, a lo que se negó. Solicitó firmar la revocación del consentimiento informado. Al concluir el esquema antimicrobiano, fue regresada, ¿se me está metiendo algo ahí? Fue regresada para control en consulta externa. Sin embargo, la paciente decidió continuar su tratamiento con especialista extrainstitucional. Solicita el reembolso de los gastos y la sanción al personal médico involucrado en la coacción para la firma del alta voluntaria. ¿Cómo fue la denuncia? El 15 de enero de 2016, el representante de la señora Caridad Triana suscribió queja ante el titular de responsabilidades y quejas, recibida en esa unidad de responsabilidades el 16 del mismo mes, al día siguiente. Señaló en síntesis que la agraviada es que el 15 de octubre de 2015 se cayó de su plano de sustentación y se encontraba en Pachuca, Hidalgo. Fue llevada al Hospital Hidalgo, hospital que tiene convenio para atender derechohabientes de ese servicio de salud. En dicho nosocomio se le realizaron estudios diagnosticándose la fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda. Inicialmente se comentó que se le realizaría intervención quirúrgica para reducción y fijación interna de la fractura mencionada, pero posteriormente fue derivada al Hospital Central Norte de ese servicio de salud. Por tratarse de una paciente de alto riesgo, fue recibida en ese nosocomio, donde se comentó que no se podría atender, primero por no ser derechohabiente, así dijo ella en su queja, y segundo por carecer de recursos materiales para la solución de dicha lesión. Por lo que fue canalizada al Hospital Central Sur de ese servicio de salud, donde ingresó el 16 de octubre del 15, siendo intervenida quirúrgicamente el 22 de ese año. La cirugía consistió en la colocación de un fijador externo, quedando pendiente la colocación de otro material de osteosíntesis, el cual, al pasar los días, entre paréntesis una semana, se comentó que la paciente era candidata a amputación de la extremidad, así lo dice la paciente en su queja, en su denuncia, el familiar también, a lo que se opusieron tanto la agraviada como sus familiares, solicitándose el alta voluntaria. Y posteriormente
ser llevada a Hospital Particular de Especialidades Santa Eduviges. Ingresó a ese Hospital de Especialidades Santa Eduviges el 2 de noviembre. Se le diagnosticó fractura multifragmentaria de tibia y peroné izquierdo y se procedió a retirar el fijador externo, realizándose desbridamiento y estabilización definitiva de la lesión mediante osteosíntesis. Cirugía que se realizó el 6 de noviembre del 2015. Evolucionando satisfactoriamente para ser dada de alta el 11 de dicho mes, prescribiéndosele antibióticos, analgésicos y antimicrobianos, dándosele cita en una semana para retiro de puntos, cita abierta en caso de presentación de eventualidades o complicaciones. La paciente con exposición cruenta en el tobillo, por lo que se solicitó y ameritó manejo médico quirúrgico en el Hospital Particular de nombre Buenavista SADCB, donde ingresó el 2 de diciembre del 2015 para intervención quirúrgica consistente en toma y aplicación de injerto cutáneo, siendo ingresada al día siguiente. Ese es el motivo de su inconformidad y esas son las condiciones que presentaba la fractura. La radiografía anteroposterior del mismo 15 de octubre, la radiografía del 16 de octubre, las radiografías del 19 de octubre, ya con fijador externo y enclavijamiento, el 23. Y bueno, ese es el caso que tiene a consideración. ¿Dónde está el punto de conflicto de esta queja? ¿Qué es lo que está pidiendo? Hay que analizar la queja y hay que analizar los hechos descritos en el expediente. La paciente o la queja es muy enfática en que se le obligó a firmar el alta voluntaria. Ya vimos qué requisitos tiene. Un egreso voluntario, lo vimos cuando hablamos de expediente clínico. Y si hicieron bien o hicieron mal en acreditar las circunstancias y condiciones en las que salía del hospital. Eso es lo que vamos a ver y vamos a establecer la teoría del caso. ¿Qué es lo que tenemos que contestar con ello? Podríamos adelantar. Y bueno, si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes de este caso. Ramón, si vemos el... Respecto que, ¿cómo vamos a hacer la teoría del caso, doctor, ahí? Sí, es la teoría del caso. Vamos a ver cuál es la litis, cuál es el punto de conflicto, cuál es el punto que tiene que resolver. En el caso A. ¿Mande? En el caso A, ¿verdad? En el caso A, por lo pronto. Ese es el caso A. Y bueno, los dos hay que verlo, pero este ya ahorita parece que quedó aclarado. Y el que vamos a ahondar va a ser el caso B, aunque voy a leer esto, el PDF, a ver si podemos ponerlo, pero después de que haya hecho la exposición. El PDF del caso B del día de hoy, para analizarlo con ellos y para decirles, aquí está el ejemplo. Entonces, es teoría del delito, ¿no? Teoría, no delito, teoría del caso, espérame. La teoría del caso. Todavía no sabemos si hay delito, e incluso, aunque supiéramos que hay delito, es una palabra que no vamos a emplear nosotros. Ah, ok, perfecto. Nunca vamos a emplear la palabra delito. Ya. Bien, vamos con el caso B. El caso B, ya les dije, lo voy a exponer de la misma manera, pero vamos a ver ahora sí la información que va en el texto que les agrego de la información clínica. Listo. Estos ejercicios no son para que todavía hagan un dictamen, sino para que hagan ejercicios de las partes del dictamen. Vamos. El caso B es un paciente masculino de 31 años de edad que por un traumatismo en rodilla izquierda a finales de julio del 2009 fue valorado en el hospital Institución de Asistencia Privada con el diagnóstico de esguince de ligamentos colaterales. Fue llevado a quirófano para artroscopía de rodilla izquierda el 14 de septiembre del mismo 2009. Se realizó artroscopía con sinovectomía, plastía meniscal medial con plastía de tendón rotuliano. El 4 de junio del 2010, me regreso, entonces 14 de septiembre del 2009, el 4 de junio de 2010 en la Clínica Familiar de Seguridad Social de su correspondencia se sospechó proceso inflamatorio y deterioro de la extremidad. El 6 de junio, 2 días después de ese mismo año, el médico tratante diagnosticó osteomielitis crónica de rodilla izquierda. Propuso amputación supracondilia de miembro pélvico izquierdo, que fue realizada el 14 de septiembre del 2010
con evolución satisfactoria. Se envió a rehabilitación para la posterior utilización de prótesis. El 27 de abril de 2011, ante la representación social, dio trámite formal a una denuncia de hechos. ¿Y esa denuncia cómo fue? Fue una querella contra un hospital privado B, no el primero, contra el médico del ICA del último hospital, y o quien resulten responsables, mediante el documento suscrito el 11 de marzo del 2011, el ciudadano Quincy, donde en síntesis señaló que el 28 de julio del 2009 sufrió una caída de su propia altura con un golpe en la rodilla izquierda, provocando fuerte dolor e inflamación de esa rodilla, con dificultad para extender y flexionar, por lo que consiguiente dificultad para caminar. Fue atendido la misma fecha en el servicio de urgencias de la Clínica Familiar del Seguro Social. Acudió a la valoración del Hospital YAP con el médico Morel, quien solicitó resonancia magnética, que se realizó el 28 de agosto del 2009, donde se desprendió esguince de ligamentos colaterales. Sí, significa, así exactamente lo dice, que probablemente fuese quirúrgico sin proporcionar más datos. El 4 de septiembre del 2009, Morel en el Hospital YAP realizó cirugía artroscópica con sinovectomía y plastía meniscal medial, con plastía de tendón rotuliano. Posterior a dicha intervención, sin evolución favorable y con uso de muletas, por lo que el 11 de enero del 2010 se realizó resonancia magnética, encontrando probable lesión crónica del ligamento cruzado anterior, sin descartar la posibilidad de cambios posquirúrgicos, y probable fractura del asta posterior del menisco interno grado 1, bursitis suprapatelar, plica, disminución del espacio retropatelar medial. El 12 de enero del 2010 se dirigió con el médico particular Sijora en las instalaciones de operadora de hospitales X, Y y Z, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien al explorarlo encontró rodilla izquierda inflamada. Recomendó cirugía de urgencia consistente en artroscopía, diagnóstico con tomo de cultivos, lavado mecánico, administración de antibiótico-terapia enérgica. Después de una revisión extensa y exhaustiva con el médico del ICA en otro hospital, en el hospital privado B, le informó que debido al estado clínico que presentaba y la mala atención que ya había tenido, así con negritas, con anterioridad la pierna izquierda, tenía que tener un tratamiento radical, ya que estaba cursando con un estado infeccioso de muy alto grado, que le podría provocar la pérdida de la vida a muy corto plazo, por lo que propuso que tenía que amputar la pierna por completo, sin que el suscrito, o sea, el quejoso, encontrara razón alguna para dicho procedimiento, ya que a pesar de los síntomas de una probable infección que no cedía, sus piernas todavía no experimentaban cambios morfológicos importantes para tal determinación. El mismo 6 de julio del 2010, en las instalaciones del Hospital Privado B, el doctor del ICA le comentó que tal decisión era indispensable para su función y su vida, manifestándole que ya no había otra alternativa y que tenía que realizar de inmediato. Por lo que el denunciante le dijo que tenía que platicar con sus familiares para tomar tal decisión. Después de conversar con su familia respecto a la decisión de la amputación de la pierna izquierda, concluyó que tenía que realizarse el procedimiento propuesto por el doctor del ICA. Fue programado para amputación supracondilia izquierda, previa realización de tipo sanguíneo, biometría hemática, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, dentro de parámetros normales. Para el 6 de julio del 2010, en las instalaciones del Hospital Privado B, fue programado y en recuperación de 13 días, manifestándole el médico del ICA que la cirugía había sido un éxito y que la infección cedería de manera importante, ya que el problema estaba extirpado y fuera del organismo. El 15 de julio del 2010 se realizó radiografía del muslo izquierdo amputado, donde se observó que no existía lesión, ni en los reportes de cultivo se observó daño alguno por infección que indicara la necesidad de la realización de dicha amputación. Dicha información no se la hizo saber al paciente, al denunciante, el doctor del ICA, dándolo de alta el 19 de julio del 10. Continuando el seguimiento en forma ambulatoria, en consultorio particular,
del médico. El 27 de julio de 2010 se realizó cultivo encontrando crecimiento bacteriano de Enterobacter cloacae, es decir, bacteria de excremento fecal, sí, así lo pone en su denuncia, que ya se encontraba desde el egreso del Hospital B en el sitio de la amputación. El 5 de agosto del 2010, ante la evolución con infección de la herida quirúrgica, tratado con curaciones en consultorios y en una evolución favorable, se ingresó nuevamente al Hospital B por una infección que presentaba en el muñón pélvico izquierdo, y el 5 de agosto del 2010 le realizaron lavado quirúrgico por el doctor Del Inca, que solicitó interconsulta del cirujano plástico valorado el 8 de octubre del 10, y el médico Romero, quien solicitó cultivos, biopsias e interconsulta con infectología. Derivado de los hechos narrados, el médico Del Inca no valoró detalladamente sus antecedentes clínicos, solo consideró que después de haber sido sometido a múltiples tratamientos con diversos médicos sin obtener resultados positivos al padecimiento, con eminente deterioro de la función de la pierna izquierda, decidió un tratamiento quirúrgico consistente en amputación de la pierna izquierda, sin valorar si los tratamientos previos fueron adecuados y por ende si existían otras opciones terapéuticas no mutilantes. Así lo pone en su denuncia, dice SIC. Con el reporte de patología de dicha extremidad, reporta la piel y los tejidos blandos no presentan alteraciones, así como el hueso, pues de haber realizado la amputación de la extremidad izquierda, se inició un proceso de infección nosocomial en la herida quirúrgica y dicha infección causada por bacterias que se encuentran presentes en el excremento. El suscrito, al iniciar la atención con el médico Del Inca, acudió con un cuadro severo de lesión articular de la rodilla izquierda al determinar el tratamiento con la amputación de la extremidad izquierda. Además de esto, se ocasionó una infección en la herida quirúrgica debido a la inadecuada atención posquirúrgica, lo cual fue motivado por bacterias que se encuentran en forma normal en el excremento. De esto, entre comillas, se discierne que el médico Del Inca no llevó a cabo las debidas medidas de asepsia, antisepsia ante la atención en el evento quirúrgico. Durante el proceso infeccioso, el médico omitió realizar cultivos a fin de determinar el antibiótico ideal, a fin de erradicar el proceso séptico de la rodilla izquierda, y si bien la destrucción severa de la rodilla dejaría una limitación funcional importante, además de que podía persistir el dolor, pudo tener otra opción de una prótesis de rodilla, y con esto poder permitir al paciente volver a desempeñar sus actividades diarias sin recurrir de primera intención a un tratamiento mutilante como fue la amputación del miembro pélvico izquierdo. Así está escrito, entre comillas, SIC. Bien, dicha infección de materia fecal adquirida en el Hospital B en el evento quirúrgico de amputación consta según los cultivos realizados el 24 de julio y el 10 de agosto del 2010. Y una vez que se presentó dicha infección, se realizó tratamiento de acuerdo a la sensibilidad del germen aislado y cómo fue realizado posteriormente por la doctora Romero. Derivado de los hechos narrados, es eminente, sí, así lo puso, que el actuar del médico Del Inca incumplió con lo establecido en los artículos del Código Penal vigente del Distrito Federal, pues yo no sé ni cuáles se menciona este señor. Aquí aparecen los cultivos y la fecha en que fueron realizados, en el 10, líquido sinovial, etc. Y aquí las imágenes, precisamente, de la resonancia magnética del 14 de junio del 2010. Bien. Otras imágenes. Y este es el segundo caso. ¿Qué es lo que debemos buscar? ¿Cuál es el punto de conflicto? Pues, muy fácil, la amputación. No es la amputación solamente, sino todo lo demás que hubo en el proceso de atención para que, acertada o desacertadamente, el médico tratante haya llegado a la conclusión de que la única manera de abordar el cuadro clínico que presentaba era la amputación de la extremidad. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la información que tiene en el PDF? ¿Dramático? Sí, dramático, ¿eh? Ejercicio. Entonces la tarea va a ser entonces buscar cuál es el punto de conflicto. Que es, no, aquí son varios, ¿eh? No es uno solo. Perdónenme, y ya estoy avanzando.
No es uno solo, sí, la amputación. No. Y todo lo demás, ¿no? Solamente eso. Y hay una serie de eventos. Hay una serie de eventos que conducen a una práctica, el 21, ejercicio. Aquí está. Hay una serie de eventos que conducen a una situación. ¿Lo podemos aumentar un poquito más, por favor? Hay una serie de eventos que conducen a todo las consecuencias que se observan. Nuestra labor entonces es determinar si hay malpraxis o no. No. Eso fue el primero, en donde determina si hay malpraxis. El segundo ejercicio, no el primero de hoy, el ejercicio de la primera sesión fue determinar a priori si había malpraxis. El segundo ejercicio de hace 8 días se encaminó a confrontar los hechos narrados con los hechos descritos en la documentación clínica, a confrontarlos y a opinar al respecto. El día de hoy tienen ante ustedes 2 casos de una resolución muy interesante. ¿Por qué? Porque la consecuencia fue grave. Y pues la consecuencia fue grave, pero, ¿me voy así? Sí. Pero, ¿dónde están los puntos de conflicto que condujeron a esa secuencia, a esa cadena de decisiones que tuvieron consecuencias negativas? Entonces, adelantamos, ya estoy pasando la denuncia, y vamos a las declaraciones ministeriales, a ver qué dijo el doctor del Inca. Aquí esto lo tienen ustedes, esto de aquí van a sacar ustedes dónde están los elementos. Comienza el último, el de la amputación, pues es el obvio. Y entonces el doctor del Inca Larrín del 6 de junio del 2011 ante la gente del Ministerio Público señaló en síntesis que el ciudadano Quincy, a partir de otras opciones médicas que no le constan al suscrito, sin dejar de mencionar que afirmó que el paciente acudió a solicitar la realización de la amputación indicada. Sí, así lo dijo. ¿Lo creemos, no lo creemos? Eso fue lo que declaró. Bueno, hay otros informes. El informe médico suscrito el 12 de enero en la hoja membretada del doctor Cironja del Hospital YAP, donde en síntesis señaló que el 14 de septiembre de 2009, posterior a la cirugía de evolución tórpide con dolor y fiebre de inflamación, con aparente limitación funcional a la marcha claudicante, por lo que requería muletas y el cuadro, y no había rendido el tratamiento con medicamentos, la terapia física. Hoy, ese día, con la rodilla inflamada, derrame articular, probablemente purulento, aumento de temperatura, flexión de 80 grados, extensión de -10, muy dolorosa, resonancia magnética nuclear de ese día, corroboró la inflamación, pues sí, ya la había visto clínicamente, pero bueno, corroboró la inflamación y el derrame articular. Por estos motivos indicó cirugía de urgencia en artroscopía diagnóstica con todas las muestras de cultivo, lavado, antibioticoterapia enérgica. Después de ver el expediente clínico, podremos opinar o podemos normarnos, podemos hacer una idea de qué fue lo que pasó. Y si en esto también hubo conflicto, es que el paciente, la denuncia no necesariamente habla de un solo conflicto, puede haber varios conflictos. Este es informe médico suscrito por hoja membretada del propio doctor del Inca, donde dice ya otros conceptos, y a partir de esto comenzamos a tener ya una visión un poquito más despejada de lo que fue pasando. Entonces fue atendido inicialmente en el hospital del IMSS, eso dice él, pero en realidad la atención que recibió en su clínica de adscripción fue mínima. No hay participación en la consecuencia. El resumen clínico suscrito por el doctor Romaro, de cirugía plástica y reconstructiva, pues nos habla de todo el proceso purulento, de la infección que vio, de lo que encontró, sí, pero después de todo el evento. Es decir, ¿qué vamos a buscar? ¿Había indicación y justificación del proceso quirúrgico de inicio? Voy a comenzar a avanzar.
ese proceso quirúrgico de inicio perseguía algún fin específico que fue evaluado posterior a la cirugía. El estado clínico posquirúrgico fue valorado por el médico tratante. Y estoy aventajando sobre el desarrollo, pero aquí mismo en el texto vamos a encontrar esas preguntas, porque al final del expediente clínico va a decir, del expediente clínico y de las radiografías y de los análisis, va a decir qué es lo que buscamos con esta evaluación. Vamos avanzando. ¿Alguna pregunta? El caso parece que habla por sí solo, pero no está tan simple. Por eso necesitamos parte por parte usar el proceso. Entonces, vamos a encontrar ahí uno o varios conflictos y, sí. y ver si estuvo en lo correcto, había una indicación médica. Así es. Más allá de si estuvo en lo correcto, si se tomaron las medidas correspondientes en cada uno de los procesos de atención o si se omitieron principios. Esta frase no es mía, es del doctor Lerdo de Tejada. El proceso de atención en ortopedia, el proceso de atención médico-quirúrgica, depende estrictamente de la aplicación de principios. Cuando se pierde la aplicación de esos principios, se pierde la dirección precisamente en el desarrollo del proceso de atención. Este es un dictamen largo, aquí están ya los análisis. Y la propuesta inicial de la teoría del caso, de los datos del expediente, el asunto estriba que mediante el método científico analítico deductivo podamos establecer si la atención médica otorgada por el doctor Del Inca en el Hospital B, SADCB, de la Ciudad de México, Distrito Federal, se ajustó al ex artis. ¿Sí o no? ¿Y por qué? El procedimiento de amputación supracondilia realizado por el doctor Quincy de Del Inca en la Ciudad del Distrito Federal estaba indicado y justificado conforme lo recomienda la Lex Artis. Si la atención del cuadro clínico y complicaciones presentadas por el doctor Quincy en el Hospital B de la Ciudad de México existió negativa o diferimiento injustificado, como lo recomienda la Lex Artis. Si las alteraciones a la salud del ciudadano Quincy derivaron de malpraxis, pues ya está. No está. Porque el problema no comienza con la atención del doctor Del Inca. Están puestas las que son obvias, las que no necesito que ya se pongan, las que no necesita el ejercicio que se pongan. ¿Dónde más hay que buscar deficiencias? ¿Dónde más hay que saber si la atención se ajustó? ¿Sí me explicó? ¿No me explicó? Sí. ¿Alguna duda? O sea, ¿dónde más hubo errores? ¿No? Sí, porque las hubo errores en la atención. Sí. Todo el proceso de atención médico-quirúrgica, es un proceso dialéctico, donde algo se debe a algo da consecuencia a algo. Y alguien aventó la piedra que hizo la bola de nieve. Sí, doctor, yo creo que aquí es un caso muy interesante porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es si realmente necesitaba la artroscopía, ¿no? En un inicio. Y de ahí para adelante, Es correcto, que si realmente necesitó la artroscopía, o sea, es lo primero. Porque de ahí se origina un proceso infeccioso que, bueno, va a terminar en una catástrofe para la extremidad, ¿no? Presumimos que se inició un proceso infeccioso, porque pudo haber sido después. Es correcto, que es lo que hay que investigar. ¿Había de por medio alguna aseguradora, doctor, o algo? Sí, obviamente. Sí, porque anduvo brincando de un lado a otro y esos hospitales que están anónimos son puros hospitales de 5 estrellas, ¿eh? Ya veo. Sí, yo creo que aquí hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se puede aprender, ¿no? Eso es lo que quiere, esa fue mi humilde intención cuando de casi 600 dictámenes yo escogí los dictámenes más característicos para un ejercicio intelectual. No necesitamos en este momento que dictaminen, sino que ahorita escarben.
Exacto. Que aprendamos a escarbar, a ver, ¿qué más? Luego organizar el pensamiento. Buscaron de ahí los errores, ¿no? Para Más que errores, buscar donde hay, las donde deficiencias. hay motivo de consecuencia. Exacto. La mala Así, praxis así lleva como estoy errores. diciendo, motivo de consecuencia. Puede ser un incumplimiento, puede ser un exceso. Jamás se comprobó la osteomielitis, caballeros. Perdón, damas y caballeros. Se podría hablar también de mala praxis, ¿no? Buscar las malas praxis. No. Omisiones o incumplimiento de obligaciones. Para mí es muy fácil dejarlo como mala praxis, doctor. Sí. Pero necesito que el término vaya quedando, no relegado, sino quedando más coloquial que para el dictamen. Sí. Por eso te digo, nunca se comprobó, hay cosas que nunca se comprobaron. Ya tienen los análisis, tienen todo lo que tuvimos a disposición. Sí. Y en este participamos el doctor Lerdo y su servidor. En este participamos el doctor Lerdo y su servidor. Ya tiene tiempo. No puedo ponerles los nombres de los hospitales, no puedo ponerles los nombres de los prestadores de servicios, porque aún ignoro si ya causó estado, es decir, si ya fue sentenciado, si ya se hizo público. Y esa es una disculpa para las formas en que están mencionados muchos de los nombres y los hospitales, porque son dictámenes reales, efectivos. Sí. Y les pongo yo la información bibliográfica para ahorrarles tiempo. Pero bueno, ustedes pueden ampliarla como lo han hecho muchos. De verdad que he estado leyendo sus trabajos y de verdad que les he estado haciendo recomendaciones, nada más recomendaciones, no correcciones. Yo no voy a calificar los dictámenes, los va a calificar, yo se los iba a dejar de sorpresa, ya lo ven y lo dijo, pues no se le cuece un huevo a mi amigo, los va a calificar el doctor el Roberto, es el que va a encargarse de calificarlos. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta. Es que al final de cuentas, doctor, aquí, independientemente de si nos vamos, del peritaje o no, es aprender también de nuestros errores. Y no cometerlos, porque uno está viendo errores en otro lado y uno también aprender de eso, independientemente de que el chino me repruebe o no, eso. No, yo decía por la cuestión del dictamen, Pero aquí estamos aprendiendo bastante para nosotros mismos en nuestra práctica profesional. Eso es evidente y eso es algo que yo les agradezco. Esa es la intención y lo estamos haciendo con todo el sentido de apoyo a esta noble sociedad a la que pertenecemos y a la cual yo estoy agradecido porque me ha dado oxígeno para seguir adelante después del infarto. Estamos bien metidos en esto, les juro que segregar los casos es un trabajo titánico. Y bueno, que vean cómo puede mentir también un quejoso o cómo puede percibir un denunciante su problema, que entender que tiene un problema grave y que ni siquiera ha dimensionado el tamaño del resultado final. Ahí lo van a leer. El quejoso a veces tiene malas intenciones de lucro o beneficio. No, pero en este pues le quedaron 15 uñas. No, y para amputar siempre hay tiempo. Bien. Salvo cuando es un evento eminentemente vascular o que me muestren la placa con clostridia, ¿no? Sí. Entonces, resumiendo de la tarea, en caso A es, si entendí bien, buscar qué es lo que se tiene que decir el dictamen y lo que tiene que decir el perito, qué se hizo bien, qué se hizo mal y dónde están los puntos de conflicto o de queja. ¿Qué fue insuficiente o qué no? ¿Qué se omitió? ¿Qué faltó? ¿O qué fue y qué no se apegó a la Lex Artis? También el otro caso trae 4 o 5 teorías, deben sacar por lo menos 2. Estos 2 casos, a ustedes que están en esto, los vamos a revisar nuevamente. Estos 2 mismos casos, los vamos a revisar en la junta del día 8 para todo el colegio, del día 8 de septiembre. Estos 2 mismos casos. Pero ya los van a revisar los que hacen peritajes, ya los va a revisar Viruega, ya los va a revisar Ortiz, Ruiz, aquí el doctor
el doctor Lerdo de Tejada. Doctor, entonces lo que se omitió, lo que faltó es para ambos casos, solo para el caso B. Hay que buscarle, doctor. Lo que le estoy pidiendo. Para ambos casos, A y B. Es que no me gusta decir la palabra imaginación, pero que su ingenio se eche a andar para buscar sin decir, estuvo mal lo que faltó, o lo que dejó de hacerse, o lo que no aparece en la documentación. Y aquí, como lo está viendo, ¿qué me falta? Pues a mí me falta una radiografía, oye, en este último. Pues no obran estudios radiográficos. ¿Y qué me falta? Corroborar el estado infeccioso en la extremidad amputada. La artritis séptica, o como dice mi querido Miguel Ángel Lerdo, o la osteomielitis. Ya lo dije, ya no, lo que yo quería que me dijera. Que no se llegó a comprobar. Correcto, ¿sí se entendió? Ese es el ejercicio. No, por favor, no. Es mucho exigir que ya lleguen a dictámenes, a conclusiones concretísimas. No, vamos a la teoría del caso, vamos avanzando. Los otros ya van a ser más complejos, de otras formas. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias, felices vacaciones, doctor. No, ¿cuál? Pues si comienza el congreso el lunes. Ok. Bueno, una pregunta. En este caso, Sí, doctor. este caso es muy complejo. A mí me recuerda algo a un dictamen que hice yo hace muchos años también. Bueno, hace varios años y es un caso casi igualito, ¿eh? Nomás que entró también con psiquiatría porque el paciente había pedido la amputación. Él había pedido, no sé. O sea, es un caso muy puede ser el mismo doctor porque lo llevó a todas partes. Sí. Lo llevó a todos lados. Y él estaba enfocada toda su atención y su denuncia fue sobre el último. Por eso les estoy pidiendo que busquen la teoría del caso de manera integral. No solamente el último, no solamente el denunciado, sino todo el proceso de atención, que como dijo alguien ahí, del colectivo, que dijo, es que comienza desde la indicación de la artroscopía. Correcto, eso era lo que quería escuchar. Y de ahí cómo se fueron viniendo los hechos. Siempre que a mí les pregunto, cuando daba clase a los alumnos de la facultad, ¿para qué estudian resolución de conflictos en la práctica clínica? Y siempre había quien me decía, pues para defendernos. ¿Para defenderte de quién? Defiéndete de ti, de que hagas las cosas como deben ser para que no tengas problema a la hora que te imputen. Y la otra que les decía, todo se debe a algo. La pregunta si está medio lleno o medio vacío el vaso tiene respuesta. ¿Y de qué depende? De cómo se sucedieron los eventos al momento en que lo estamos estudiando. Este es el caso de cómo se sucedieron los eventos del principio a la consecuencia final. Podemos, con lo que tengamos y hasta donde tengamos lo mencionamos. Doctor Garrido, si es posible, si es posible porque lo llevó a todas partes, civil, penal, administrativo, sanitario, COFEPRIS, fue a todas partes porque acusó al hospital también de que ahí se había infectado. No, es que una inconformidad que insisto, no alcanzaba a dimensionar dónde comenzó el denunciante, no alcanzaba a dimensionar dónde comenzó el problema. Y es por eso que se los traje, para que busquemos, escarbemos otra teoría del caso ampliada. Lo que llama la atención es que el patólogo, al último, o que se supone que es el que más sabe, demasiado tarde, él calificó la extremidad ya amputada sin ninguna infección. Y sin cambios histológicos. Ni siquiera me dijo que había un polimorfo nuclear perdido por ahí. Nada más. Está interesante. Sí. Que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Hablar para ustedes, créanme, y pues disculpen mis exabruptos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta nomás, y disculpa.
cuando mando las tareas, pues no sé si llegan o no llegan a mí. No, pero son muchos, doctor, los voy leyendo poco a poco. A usted no le tengo que hacer muchas correcciones. Ya le contesté alguna, le contesté la primera, la segunda no le he contestado, aunque ya la leí. Ok, gracias. Para servirles. Gracias. La asistencia, por favor. Marquen su asistencia por el chat. Por favor. Doctor, y cuando nos revisan, nos manda por... Mira, conforme los voy revisando, les contesto directamente. A veces pongo gracias muy bien y a veces les pongo gracias, se te olvidó esto y esto y esto. Algunos los he felicitado. Al doctor Carriedo no lo he felicitado porque sería muy tramposo de mi parte estarlo felicitando. Ya nada más le dije, sí, doctor, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Su asistencia, por favor.